lo que el cristiano no debe perder. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Qué bueno que saque su Biblia digital, de su celular, su iPad o la de papel. Y dice Génesis 1, 26. Entonces, léalo conmigo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor le dijo a Adán, le dijo: te voy a dar esa autoridad para que señorees. Vamos a orar. Ore conmigo para que usted entienda el mensaje esta mañana y dígale al Espíritu Santo que le ayude. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta mañana, por el mensaje que traes. Gracias, mi Rey, porque me guiarás a ser un mensajero tuyo, Señor. Toma el corazón de la iglesia, la mente de la iglesia, Señor, y que esta palabra traiga libertad, sanidad, liberación, milagros a tu pueblo, Señor, y sobre todo salvación, Padre, y que en el nombre de Jesús tomes el control de los aires y que tu gloria sea derramada en esta casa. Amén y amén. El Señor le dijo a Adán: señorea en la tierra, o sea, ejerza autoridad. El Señor le dijo a Adán y Eva: ejerzan autoridad en los animales, en los peces y en toda la tierra. Y señoree. Hace muchos años vi una pelea de un policía de tránsito con un particular que le estaba sacando un comparendo, no sé si equivocado o no. Lo que yo me acuerdo es que el señor de particular le decía: quítese el uniforme y verá. Claro, porque con el uniforme no lo puede tocar, porque es una ¿qué? Autoridad. Cuando usted se quitó el uniforme de autoridad como hijo de Dios, ese día el diablo le dio una muñequera. Donde ese policía se hubiera quitado el uniforme de la rabia, había perdido, porque el otro era más grande. Aunque el policía era más chiquito, tenía algo que impedía que el otro lo tocara, y es la autoridad. ¿Sabe? El Señor le dijo a Adán y Eva: señoree, ejerza autoridad. Vamos a Génesis 3, 23 y 24. El diablo vive diciéndole: quítese el uniforme de cristiano y verá. Quíteselo y peleamos. Si usted se lo quita, perdió. Y aquí más de uno se lo quitó. Y ahora en diciembre más de uno se lo va a quitar. Ni se le ocurra quitarse el uniforme en diciembre. Génesis 3, 23, 24 dice: cuando Adán y Eva pecaron, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El Señor los echó, los sacó del huerto del Edén. El Edén significa paraíso. El Edén también significa cielo, ¿verdad? Que es donde vamos a ir un día. Pero según Adán y Eva, aquí estamos desterrados. Y puso querubines con una espada encendida, guardando el árbol de la vida, o sea, la eternidad. Porque en el árbol del bien y del mal está la eternidad. Y el Señor le dijo a Adán y Eva: ya no hay eternidad para ti conmigo. ¿Por qué? Porque la embarraste. O sea que el pecado sacó a Adán y Eva de la eternidad con Dios. El pecado nos saca de la eternidad con Dios.
Por eso los querubines estaban ahí y dijeron: no pasa nadie a tocar el árbol de la vida. O sea que veníamos sin una eternidad asegurada. Ya estábamos, seguros para el infierno. En el huerto era todo perfecto, y así Adán y Eva no hubieran pecado, habrían vivido una eternidad. Claro, si ellos no hubieran pecado, habían vivido una eternidad con Dios. Pero después de desobedecer, ya no merecían seguir viviendo allí, pues perdieron el privilegio, la autoridad para seguir allí, y mejor era desterrarlos. Mire por qué los desterró el Señor: para que no siguieran afectando el huerto, pues ya habían menospreciado el árbol de la vida. Entonces, ¿ahora qué venía? Si ya habían comido del árbol de la vida, ya se habían pasado la autoridad de Dios por encima, ya habían perdido autoridad con Dios. Dijo Dios: no, saquémoslo rápido, no hay sea que dañen el resto. Cuando usted y yo estamos caminando con el Señor y empezamos a hacer nuestra voluntad, el Señor puede sacarnos de lo que nos ha dado, para no seguir dañándolo. Pueden terminarse familias, empresas, ministerios. ¿Por qué? Porque el Señor los sacó rápido. Dijo: saquémoslos y que no entren más. Pueden hacer más estragos. O sea que el Señor fue radical. O sea que hay que ser radical. Cuando usted y yo no somos radicales, somos expulsados de la bendición. Es mejor que me digan a mí que soy así, porque a la iglesia a muchos no les gusta el pastor. No digo acá, en las iglesias. Dice: ese pastor es como muy flexible. Otro: y ese pastor es como muy serio. Otro: y ese pastor predica duro. Al fin, ¿qué? Uno no puede tener contenta a la gente, pero uno es radical para con Dios. Dice: era todo perfecto, pero después de desobedecer ya no merecían seguir viviendo allí, pues perdieron el privilegio, la autoridad para seguir allí, y mejor era desterrarlos. 4 cosas veo yo aquí. Adán y Eva estaban convencidos que su camino era mejor que el que Dios les había dado. Como Dios sabía que Adán y Eva no iban a cambiar, entonces los desterró de una vez. No, cortémoslos, saquémoslos de aquí. Dios sabe cuando usted quiere cambiar y cuando no. Dios sabe. Dios sabe cuando usted es radical en sus cosas. Dijo un hermano un día que Dios lanzó una palabra desde acá en mi boca: hay alguien que se quiere separar, y ese día se iba a separar. Él ya estaba decidido a separarse, y dijo: sé que Dios habló a mi corazón. Y llegué a mi casa y le dije: mire, esposa, párese de cabeza si quiere, pero de usted no me voy a separar nunca, porque solo Dios sabía lo que está en mi corazón. Y cuando el pastor habló, fue Dios. Yo sentí que Dios habló a mi corazón, y esa decisión radical cambió su matrimonio y su familia. Hoy en día compró un apartamento en otra ciudad y en pocos días le entregan un carro 0 kilómetros. Su hijastra, que nada que ver, decidió de la nada: voy a cambiar con fulanito. Y me decía ayer con lágrimas en los ojos, antier: estoy bendecido. Pero me tocó ser radical con una decisión que Dios habló a mi corazón. ¿Sabe? Ese hombre, esa decisión le dio autoridad. Y Satanás dijo: no, le dijo a los demonios: saliste en maletas, nos vamos de aquí. Este hombre es muy radical. Este tipo se metió con Dios. Después venimos a estorbarlo, pero por ahora vámonos a buscar otros debiluchos por ahí a vivir. Hay que ser radicales. Así los demás digan lo que digan. Porque Adán y Eva no fueron radicales, pero Dios sí fue radical. Entonces estaban convencidos que el camino era mejor sin Dios. No, jamás el camino será mejor sin Dios. Otra cosa que Adán y Eva estaban mostrando: trataron de disculparse y se escondieron. Cuando una persona se está equivocando, se esconde y se vive disculpando. Es que fue que, es que allí, es que el domingo, es que el lunes, es que el jueves, es que... Y discúlpese y escóndase. Eso es señal que perdió autoridad. Eso es señal que ya no hay autoridad en él. Otra cosa que veo acá:
Es por eso que se debe abandonar las disculpas, dejar de esconderse de Dios, convencernos de que el camino de Dios es mejor que el nuestro. Usted y yo debemos convencernos que el camino de Dios es mejor que el nuestro. Por mucho que nos parezca mejor el camino a nuestros ojos, es mentira, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. O sea que usted no se deje engañar por lo que ve en sus ojos. Por muy bonito que le parezca a usted, no. El camino de Dios es el perfecto. Amén. Usted dice amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Fueron echados fuera porque era imposible comer del árbol de la vida eterna y practicar el pecado. Claro. Era imposible participar de la vida eterna y vivir en pecado. No. Nosotros pecamos. Yo peco. Pero la manera que yo tengo para sostenerme como pastor y como pecador es que cuando yo cometo pecado, llámese el que se llame, automáticamente me arrepiento y esa noche o esa mañana cuando vaya a orar, perdón. Porque si yo le doy largas, pierdo autoridad. Y si pierdo autoridad, pierdo. O sea que usted dice, pastor, usted debe tener alitas porque para sostener la iglesia. No, yo peco. Lo que a mí me sostiene es que voy a orar, pido perdón y recupero la autoridad que el diablo me robó. Porque tengo que pararme aquí con autoridad. Y la autoridad me la da el Señor en la cruz. Jesús perdonó nuestros pecados. Vamos a Apocalipsis 22, 1-3. Si aquí fuimos desterrados del huerto del Edén, en Génesis, vamos a ver cómo terminamos en Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 1. En Génesis fuimos desterrados. Pero leamos ahí Apocalipsis 21, 27 primero. Ahí está, capítulo 21, versículo 27. Y está hablando de la nueva Jerusalén, o sea, del cielo en algún momento. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están ¿qué? Adán y Eva fueron expulsados, por tal motivo nosotros también. O sea que para ir a ese lugar necesitamos que alguien nos ayude y se llama Jesucristo. Versículo 1 de Apocalipsis 22. Está hablando Juan. Dice Juan en la visión, después me mostró Dios un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Mira lo que hay en el cielo. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. 3. Y no habrá más que y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, o sea que vamos a ver a Dios, y su nombre estará en sus frentes. 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz la lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos. En Génesis fuimos expulsados y en Apocalipsis podemos volver a entrar al cielo. O sea que aquí estamos de paso. Aquí es donde tomamos una decisión para volver a ir a ese Edén o a ese paraíso o a ese cielo. Y de Génesis a Apocalipsis hay un proceso. Hay un proceso. Y ese proceso es que usted conozca a Jesucristo. Porque el único que nos va a volver a llevar es el Señor. Dice, para ir a ese lugar debo reconocer que soy pecador y poder recuperar esa autoridad que se perdió por culpa del pecado. O sea que el Señor nos está dando un tiempo para que nos arrepintamos y ir a ese lugar de salvación.
Por eso estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del perdón, en el tiempo de volver a Dios para ir a ese lugar que está preparado para nosotros. Pero el diablo hizo algo y sigue robando autoridad a la iglesia. Y una persona sin autoridad es un cobarde, es un acomplejado, es un arrinconado, porque está ya metido. Dice: no, ahora, ¿qué hace que yo pierda autoridad? El pecado. ¿Por qué fue sacado Adán y Eva? Por pecado. Y perdieron autoridad sobre el señorío que tenían. Nosotros tenemos el señorío en este mundo, iglesia. Nosotros tenemos el señorío de bendecir, de declarar palabras de bendición sobre sus finanzas, sobre su salud, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre su ministerio. Tenemos autoridad. ¿Por qué la perdió? ¿Por qué usted no ejerce la autoridad? Mire esto, tan bonito usted que esta mañana se levantó, se bañó, se peinó, los que tienen pelo, se vistió, emboló sus zapatos, cogió su Biblia y para la iglesia. Tan bonito. Pero saber que eso no alcanza, porque usted necesita tener autoridad. Y la autoridad se la da es el arrepentimiento. ¿Qué perdió Adán y Eva? ¿Y qué le dijo el Señor? No, si yo los dejo aquí, Satanás los va a manejar y ustedes me van a acabar el huerto. Si ustedes tuvieran autoridad, yo los dejo en el huerto. Pero como no tienen autoridad, lo siento. Y puso querubín y dice: aquí no entran más. No porque no los amara, no porque no quisiera que ellos se arrepintieran, sencillamente porque habían perdido autoridad. Y una persona sin autoridad es un títere para el diablo. Cuando usted no tiene autoridad, todo está patas arriba en su casa, en sus finanzas, en su ministerio, en su hogar, porque no tiene autoridad. Y Satanás viene y se la roba lentamente, con pecaditos chiquiticos. Esta semana alguien me decía de la pornografía, decía: es que uno ve videos y son segundos. Pero entonces, sí, yo no es que vea pornografía, solo hay videitos a veces de mujeres bailando y eso. Ay, poquito a poquito le robó la autoridad. ¿Y cómo anda esa persona ahora? Ayúdeme, pastor, ponga la mano. No, mijo, arrepiéntase, ore usted, pida perdón para que el Señor le devuelva la autoridad. Porque en la cruz del Calvario es donde encontramos autoridad. Como el Señor perdonó el pecado, vuelve y nos levanta. Dice aquí: para ir a ese lugar debo reconocer que soy pecador y poder recuperar esa autoridad que se perdió por culpa del pecado. Pues sin autoridad no es posible sostenerme en medio de este mundo donde todo el tiempo nos quiere tener oprimidos. Y este mundo nos quiere tener subordinados, robando la autoridad y manipulando nuestra vida, así impedir que vayamos al cielo. Además, mientras pasamos por este mundo, el enemigo quiere vernos derrotados y en miseria. Pero es que ese es su trabajo. Ahora yo debo contrarrestar eso. Y yo no puedo contrarrestar el trabajo del diablo con mis fuerzas. Jesús me da la autoridad en la cruz y pagó la deuda del pecado. O sea que usted no puede contrarrestar esas cosas. Usted necesito ir a la cruz. Allá es la fuente de autoridad. Señor, perdóname que la embarré. Y el Señor me dice: ya pagué por ti. Entonces cuando alguien paga por uno dice: bueno, ya tengo autoridad. Ahora, ¿qué me da la autoridad? Jason, ven un momentico, Jason. Entonces, ¿qué me da la autoridad? Si yo me pongo a cuentas con Dios, Él es Jesús. Entonces vamos los dos, vamos, y viene un amigo a molestarme. Le digo: ¿qué? Yo le echo a Jason. Tremendo camaján, vea. Gracias. Mi relación con Él hace que yo tenga autoridad y saque pecho. Pero si yo no tengo autoridad, si yo no tengo relación con Jesucristo, ¿cuál es la autoridad? Venga, que aquí yo le pego. No, yo necesito a alguien que me defienda. Y por eso la autoridad mía es Cristo. Yo tengo que restaurar mi autoridad con Él.
porque si no usted va a perder todo el tiempo. Por eso es tan importante que usted tenga una relación diaria con Él. Nosotros la tenemos para poder sostenernos, porque si no la tuviéramos, ya no tendríamos autoridad, ni como pareja, ni como iglesia, ni en las finanzas, ni para hacer milagros que el Señor nos usa. El domingo pasado alguien dijo: pastor, yo quiero que ore por mi hijo. Y yo sentía que el Señor iba a hacer algo para que su esposa se congregara. Y efectivamente, algo que podía durar días, muchos días, me dijo, duró 2 días y el Señor lo sanó. Y dijo: y mi esposa ya va a venir, y vino anoche, por ejemplo. Pero ¿qué tal que no tienes autoridad? Me dijo alguien ayer, con respeto, me dijo: pastor, es que hemos tenido problemas como pareja, y espiritualmente cuando estamos así en intimidad, el demonio viene y nos coge y yo no sé qué pasa. ¿Será que usted me puede ayudar? Y yo digo: bueno, yo conozco una iglesia que les puede ayudar. No. O yo conozco un pastor que vea. No. Yo tengo que decir: sí, aquí le podemos ayudar. Aquí tenemos ¿qué? Autoridad. O sea que cuando usted no tiene autoridad, usted evade. Lo que usted y yo necesitamos es autoridad. Y esa autoridad viene cuando viene arrepentimiento y cuando viene reconocimiento de pecado. Entonces usted puede tener autoridad otra vez. ¿Qué significa autoridad? Facultad o derecho de mandar de manera absoluta, o gobernar a personas, o ejercer control sobre algo que está debajo de nuestros pies. O sea, mandar de manera absoluta. La autoridad absoluta nos la da el Señor para ir en contra de Satanás. Pero el pecado, el mismo Satanás viene a robarnos esa autoridad, y con pecaditos, con chisme, con comentarios, con murmuración. ¿Sabe cómo le roba la autoridad en sus finanzas? No diezme. Y si a muchos se incomodan, voy a seguir hablando así, porque la intención es buena, el corazón de Dios. No diezme. Claro, si usted no diezma, Él tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre las finanzas. Y le pone argumentos: es que si yo diezmo me quedo sin plata, es que si diezmo quedo escaso. Mentiroso el diablo. La Biblia dice: traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Por eso gente no tiene autoridad en las finanzas, no salen adelante. Así es como se recupera la autoridad en el nombre de Jesús. Por eso Satanás juzga quitando autoridad, pues el que juzga a alguien es para quitarle autoridad. Mire esto: yo puedo juzgar a Jason. Entonces yo le digo: es que Jason es, y como yo estoy hablando de ella, de Jason, entonces digo: es que Jason hizo esto y esto. Pareciera que eso me da autoridad para decir: ese tipo sí es el colmo, ¿sí o no? Pareciera que juzgar a alguien es quitarle autoridad. Cuando una persona juzga a otros, le está quitando autoridad. ¿O no? ¿O no? Por eso los que juzgan son instrumentos de Satanás. Porque el único que quiere quitar autoridad, ¿quién es? Satanás. Pueden ser muy congregados, muy de todo, pero son instrumentos de Satanás. Usted no puede juzgar a nadie, porque juzgar es quitarle la autoridad. Y si Dios se la dio, ¿quién se la quita? Ay, está en pecado, eso es problema de él y Dios. Pero Satanás es el que juzga, y el propósito de juzgar es debilitar las personas. Si usted se siente juzgado hoy, ¿cómo está? Achicopalado, no tiene autoridad. Pero si usted tiene un uniforme puesto, le dice: usted me toca, y de una vez le pongo las esposas, porque usted está yendo contra la autoridad y yo soy la ley. ¿Qué usted hizo? De malas, yo soy la ley. Por eso usted no se puede dejar quitar el uniforme. Usted tiene que sostenerlo y mantener el uniforme, la autoridad. Y eso es lo que hace que nuestra vida prospere en el nombre de Jesús. Por eso el enemigo le dice: Dios no le ha perdonado. ¿Y qué pasa cuando el enemigo le dice eso? ¿Cómo vive la persona? Dios no le ha perdonado ese pecado. Le quitó autoridad. Si usted se arrepintió, ¿el Señor lo perdonó? ¿Sí o no? Listo. Otra cosa que le dice:
dice el enemigo, no, Dios no le ha perdonado ese pecado para poderlo manipular. Pues esta persona no se arrepintió. Cuando usted no se arrepiente, el diablo ¿qué hace? Lo manipula. Pero si usted se arrepiente, ¿el diablo puede manipularlo? No, porque la cruz le da autoridad otra vez. El Señor le dice, si tú te arrepientes, te doy autoridad. ¿Verdad? Arrepentíos para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. O sea que cuando usted se arrepiente, viene autoridad. O sea que ¿qué es lo que usted necesita para tener autoridad? ¿Venir el domingo bien lindo como se vino hoy? No, es arrepentirse. Es arrepentirse lo que le da la autoridad otra vez. Si usted sabe que hay algo que está haciendo mal con su familia, como esposa, como esposo, en sus finanzas, usted debe arrepentirse esta mañana y empezar a hacer las cosas bien. ¿Y eso le da qué? ¿Y cómo va a terminar el año? ¿Y cómo va a empezar el año? Claro. Pero el diablo todo el tiempo le quiere quitar el uniforme y muchos le van entregando por pedazos. La cachucha, la correa, una bota, la otra bota, y así hasta que lo deja sin autoridad. Y usted dice, uy, ese diablo cochino. No, él se demoró sus días para quitarle la autoridad. Eso no fue en un momento. Él se demoró sus días, le fue quitando prenda por prenda. Y así hay gente aquí que ya perdió la autoridad. Pero si se arrepiente, el Señor se la vuelve a dar esta mañana. ¿Usted cree en el nombre de Jesús? Amén. Denle el aplauso a Él por eso. Crea que los que le acusaban ya no pueden hacerlo, pues Jesús pagó la deuda. Ahora, si yo peco y me arrepiento, Jesús pagó la deuda. ¿Qué hace Jesús otra vez? ¿Vuelve y qué? Me levanta. O sea que eso hace la vida del cristiano, sostenernos ahí. Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Aquí vemos cómo el Señor nos devuelve la autoridad. Eso que dice, ay, pero yo fui la que fallé, pero yo fallé, dice el otro, pero yo robé, pero yo dije, yo no dije. No, vaya, arrepiéntase delante del Señor, reconozca que en la cruz fue perdonado y retome la autoridad. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, o sea, iba en contra de nosotros, quitándola del medio y clavándola ¿en dónde? O sea que ya no hay quien nos juzgue. Ahora, ¿cuál es el problema de ser juzgados? ¿De qué estamos hablando? Autoridad. Cuando uno juzga a alguien, pierde autoridad. Es más, un hijo de uno, cuando eran pequeños, no grandes, no. Cuando eran pequeños uno lo regañaba. ¿Usted por qué hizo eso? Y lo regañaba. Y usted fue el que hizo eso. Se iba regañado. Si quería un dulce o un cono, ¿lo va a pedir? Porque no tiene autoridad. Tocaba ir otra vez a restaurarse y esperar que le pasara el mal genio y volver. Bueno, y un papá alcahueta, como muchos lo fuimos, decía, bueno, ahora sí le va a comprar su cono. No, en vez de dejarlo una semana sin el cono, o sea, ahora sí le va a comprar su cono. ¿Por qué? Porque restauró, ¿qué? Le quitó el juicio, le quitó la culpa y el niño otra vez empezó a reírse, y así es. O sea que lo que a usted y a mí nos achicopala es el pecado, porque el pecado lo está juzgando. Satanás lo está juzgando, y si lo sigue juzgando, usted viene a la iglesia y usted se siente como si nada, como si usted era el más malo de todos. Perdón, Jesús lo perdonó en la cruz del Calvario. Retome y levántese con autoridad en el nombre de Jesús. Dice entonces que aquí el acta de decretos fue rota, o sea que ¿quién lo juzga a usted y a mí? 15. Y despojando a los principados, a los que nos condenaban, y a las potestades, o sea, espíritus y demonios, mire, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Sabe qué pasó en la cruz? El Señor dijo, aquí pago la deuda de la humanidad, el juicio que había con ellos por la culpa de Adán y Eva, la vergüenza que había en mi pueblo, la condenación, que andaban todos humillados. Ahora yo pago. Entonces todo el mundo dijo, aleluya, ya vuelvo a tener autoridad, ya puedo sacar pecho, ya puedo enfrentar los problemas en el nombre de Jesús, que fue el que me perdonó. Y los demonios se tienen que ir.
Y este mundo se tiene que sujetar. ¿Se acuerda Adán y Eva que perdió? La autoridad. El Señor le dijo a Adán: señoree, administre, dele órdenes a los animales, a los peces, a la tierra, todo, dele órdenes. ¿Y por qué se perdió eso? Por el pecado. ¿Por qué no le ordena en el nombre de Jesús a sus finanzas? Primero sacando lo que es de Dios. Esa es una manera de gobernar sus finanzas. ¿Por qué no gobierna en su hogar primero pidiendo perdón? Y ahí sí retoma autoridad. Pero usted quiere tomar autoridad y no ha pedido perdón en su casa. No ha dicho perdón esposa, perdón esposo, perdón hijos, y quiere ejercer autoridad. Ahí es cuando se atropella. Pero si se pide perdón, ¿qué se recupera? Si se reconoce el error, ¿qué se recupera? Entonces puede ejercerla. Pero hay personas que quieren ejercer autoridad sin arrepentimiento. Entonces atropellan, fastidian, incomodan y empieza la lucha. Pero cuando hay un perdón, una reconciliación con Dios, con su familia y con sus enemigos, usted retoma autoridad. Entonces usted puede seguir avanzando en autoridad. En la mente de Dios está la autoridad y nos levantó con esa mentalidad. ¿Nosotros tenemos la mente de Cristo? Dice que sí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea que yo tengo la mente de Cristo. Dice, no tenemos una mente de derrota. ¿Quién hay aquí con mente de derrota ahí? Entonces déjeme decirle que usted no ha conocido el Evangelio. Usted no ha entendido que su pecado fue perdonado en esa cruz. Y que si no ha pedido perdón, pida perdón hoy. Arrepiéntase, no lo siga haciendo, pida fuerzas al Señor. ¿Y el Señor qué le va a dar ahora? Y cuando venga el diablo a tocarlo, ¿usted qué va a hacer? En el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios me dio. ¿Cuál le dio? El perdón. O sea que el ser perdonados ¿me da qué? ¿Usted ya fue perdonado? Eso espero. Porque si usted no cree que no ha sido perdonado, usted no tiene autoridad. Porque todavía sigue dándose látigo. No, ya fue perdonado. Ya el Señor pagó en la cruz. Pueda que vengan consecuencias, que es diferente, pero ya fue perdonado. Entonces enfrente el diciembre, enfrente el 2019, enfrente el futuro, enfrente las cosas. Porque si darse látigo funciona, pues démonos látigo todos y vendamos látigos en la librería. No, el Señor ya nos perdonó. Entonces pareciera que darse látigo, le dije a alguien estos días, fuera volverse más espiritual. Y le dije, no por eso eres más espiritual. Ay, sí, es que la culpa es mía, es que esto. Le dije, así. Entonces usted tiene actitud de espiritual. Le dije, esa es una actitud carnal. Es más, es una actitud del mismo Satanás, que quiere ponerlo a usted como víctima. ¿Quién quiere verlo así? Y usted dice, ay, no, es que es mi culpa. ¿Ya se arrepintió? Pues arrepiéntase y levántese y retome autoridad y avance en el nombre de Jesús. Porque usted no puede terminar un año en derrota y empezar un año en derrota. Y lo peor de todo, no puede dejarse engañar del diablo. Porque la autoridad nos fue dada en la cruz. Por eso en la mente de Dios está eso. Esa autoridad viene por el arrepentimiento y el perdón. Esa autoridad que nos da derecho a mandar las tinieblas está fundamentada en el respaldo de Jesucristo, ya que tengo una relación personal con Él. O sea que mi relación personal con Jesucristo me da autoridad. Digo, usted me toca y se mete con mi Dios. Pero si yo estoy mal con mi Dios, ¿cómo digo? Me da pena hablar con mi Dios. Entonces venga, peleamos los dos y salgo yo muñequeado. Pero si yo estoy bien con Él, digo, venga, es con Él. Padre, Señor, vaya. Y Satanás dice, no, yo con Él no peleo. Ah, bueno. Entonces, porque todo el que se mete conmigo, se mete con el Señor. Porque Él es el que me da la autoridad. Entonces, usted necesita arrepentirse, pedir perdón, reconciliarse para tener la autoridad. Y eso es cada vez que la embarramos, cada vez que pecamos. Por eso necesitamos ir todos los días a la presencia para enfrentar el día en autoridad. Hay una historia aquí. Dice hace poco tiempo en una ciudad de Estados Unidos, dice que oyó una voz que le dijo que debía entrar a la iglesia a matarme. El pastor está diciendo que está hablando con un hombre, que el hombre le estaba contando, pastor,
Yo iba pasando por la iglesia y una voz me dijo: vaya, mate al pastor. Y entró, y nosotros usamos nuestra autoridad para detener el propósito de Satanás en esta iglesia. Y pregunta, dice, y la pregunta es: ¿estamos usando la autoridad en todo o solamente la usamos en casos de emergencia? La Biblia dice que hay que usar esta autoridad en todo tiempo. O sea que la autoridad solo se usa en momentos difíciles, pero muchos lo hacen así. Cuando están en un problema, ahí sí se meten en ayuno, en oración. Esta semana vamos a ayunar de lunes a viernes como iglesia. Y usted va a escoger un día a la semana para no ponerle carga. Usted va a orar un día a la semana y se va a levantar de madrugada a orar. Y antes de almorzar va a orar. Y el propósito del ayuno es: gracias, Señor, por mi vida. Y va a involucrar esta iglesia. Gracias por la iglesia donde nos has traído. Gracias por mi familia. Solo un ayuno de gratitud. Amén. El día que quiera, de lunes a viernes, escoja uno. Si quiere venir el viernes que están en ayuno acá, pueden venir y recibir palabra. O si no puede, levántese más temprano y ayune y dele gracias al Señor. Y eso va a darle ¿qué? Autoridad también para seguir. Entonces usted la usa cuando tiene una dificultad con su pareja o con sus hijos pasajeros. Usted dice: ay, eso no se necesita tener autoridad. Y usted le dio largas, ¿sí? Y eso creció, y eso creció, hasta que no se formó el zaperoco. Usted dijo: uy, necesito. No, uno tiene que usar la autoridad en todo tiempo y en todo momento, porque nuestra guerra es ¿qué? Marcos 1:21. Marcos 1:21. O sea que lo que el cristiano no puede perder es la autoridad, porque el día en que la pierda, pierde todo. Gracias. Marcos 1:21. Dice: un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Para un momento. Jesús empezó a hablar la ley. Y los escribas solo conocían la ley. Ellos sabían Biblia, como mucha gente aquí. Solo sabían Biblia. Solo conocían algo, solo eran cristianos de tiempo nomás. Entonces la gente, al escuchar a Jesús hablar y a reprender a los demonios, dijeron: uy, esa es una nueva doctrina. Hoy aquí hay gente que está diciendo lo mismo. Uy, pastor, o sea que eso es una nueva doctrina para mí. Yo no sabía que los demonios existían. Aquí hay gente sentada así, porque es que son tan pasivos, son tan relajados en el mundo espiritual, que pareciera que esto que les estoy predicando es nuevo para ellos, porque nunca han reprendido al diablo, porque nunca han reprendido los demonios, porque nunca se han metido a orar, a decir: en mi casa toda obra de tinieblas se da fuera, toda división, toda contienda, toda rebeldía, toda miseria, toda escasez, en el nombre de Jesús la reprendo, y por el poder de Jesucristo se van fuera de mi casa todo demonio inmundo de pecado. Nunca lo han hecho. Por eso mientras les predico esto dicen: ay, pastor, eso es nuevo para mí. ¿Y cuántos llevan en la iglesia? Y Jesús empezó a predicar así. Y dijeron: wow, ¿qué es esta nueva doctrina? Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: mira el demonio lo que habló en la boca de la persona. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres ¿qué? El diablo sabe quiénes somos. El diablo sabe. Él sabe en qué palo trepa. Una persona sin autoridad, como decimos en el mundo, se la monta. Ay, ¿qué hago con esta ruina? ¿Y qué hago con esta miseria? Y dele como: pastor, haga algo. Haga algo usted. Arrepiéntase si es por su pecado. Póngase a cuentas con Dios, con los suyos, y reprenda, porque ahí sí se tiene que ir.
ahí sí se tiene que ir. O sea que el que necesita orar y buscar es usted. Versículo 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, o sea, le dijo: cállese, diciendo que cállate. En las liberaciones muchas veces empiezan los demonios a hablar en las personas. Y no, me voy, no. Y uno puede estar: bueno, hola, ¿y usted quién es? ¿Y de dónde viene? ¿El infierno es verdad? No. Ya con que le diga, ya eso es verdad, ya tienes que echarlo fuera. Y usted dice: no, pero eso en mi casa no pasa. No, porque allá viven. ¿Qué se van a alborotar si allá viven? Eso se alborotan es cuando lo saca, cuando usted tiene autoridad. Pero si no la tiene, pues están ahí arrunchados. Ven televisión con usted, viven con usted, tienen la maleta, tienen su cuartico invisible allá. Como dijo una pastora un día, se sienta en la mitad con el control a ver televisión, porque usted no lo reprende, porque dice: eso es una nueva doctrina. No, señor, esa es la misma doctrina de la Biblia, pero usted no lo hace porque le falta autoridad. ¡Ay, qué miedo! ¿Se acuerda de Adán y Eva? Se escondieron porque tuvieron ¿qué? Y el miedo es fruto ¿de qué? De pecado. ¿Miedo de qué? Entonces la persona que me dijo ayer: pastor, que si nos ayuda, yo: no, la verdad, yo conozco un pastor bueno para eso. No, ¿qué tal? Claro, hablamos estos días, yo le voy a decir con quién puede hablar y le ayudamos, o si no estamos ahí. Pero hay que reprender a Satanás. Amén. Sigue el versículo. Pero Jesús respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, ¿qué? Sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Quién es este? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Usted dirá: ay, pastor, no, en mi casa no. Es que yo no le voy a decir nunca, jamás a usted eso, porque usted es la iglesia, usted es el pueblo de Dios. Pero eso no significa que muchos todavía no hayan sido libres de muchas cosas. Pero usted tiene que ser libre de eso. Arrepiéntase, renuncie, no denuncie, no, renuncie. Renuncie a ese pecado que lo está gobernando. Renuncie a ese Dios que le ofrendó su mamá y su papá cuando era pequeño. Renuncie a la mentira, a todo lo que usted sabe que se diga: en el nombre de Jesús, renuncio a esto, a esto, a esto, a esto. Y ahora me convierto en un hijo de Dios y voy a hacer lo que dice su palabra. Y siga con autoridad. Eso no es un día y al otro día siga orando y siga orando, y usted va a ver cambio en su vida. Y se va a dar cuenta que usted no necesita que el pastor le ponga la mano. Se va a dar cuenta que en Jesucristo hay poder. Amén. Hay poder ahí. Y dice aquí: las buenas nuevas del reino eran que sus enemigos espirituales podían ser vencidos. ¿Cuáles son las buenas nuevas que les estoy dando esta mañana? Que ese reino de tinieblas sí puede ser vencido. Que lo que usted necesita es buscar un espacio y orar, un tiempo solas y orar. En la iglesia, en el ayuno, los viernes es el mejor tiempo, porque aquí nadie se va a burlar de usted. Pues de pronto en el apartamento usted no puede reprender ni nada, porque la vecina llama a la administración: señores, que se enloqueció la vecina, se enloqueció el vecino. Pero usted viene aquí y puede reprender espíritu de división, de rebeldía en mis hijos. Le ordeno que los suelte en el nombre de Jesús, que suelte mis finanzas, y empieza a orar y amén, amén, amén. Y va a haber cambio en su vida. O sea que usted tiene la mente de Cristo. Tiene que dejar de ser pasivo y convertirse en una persona de autoridad. Lo segundo que veo: los demonios son espíritus de maldad bajo las órdenes de Satanás,
Y él dice, y el trabajo de ellos es hacer pecar a la gente y dejarlos sin autoridad para poder manipularlos. Claro, el trabajo del diablo es, dice, mire, vaya, coja ese que está allá, vaya y métasele por acá y póngale la trampa en el taxista, póngale la trampa acá. Y en la tarde, cuando ya lo tenga cansado, ya va a empezar a maldecir, va a empezar a decir lo que no es. Y ahí es cuando el diablo lo coge. O sea que le trabaja todo el día para hacerlo caer. Pero si usted oró esa mañana y fue y clamó, se puso a cuentas con Dios: Señor, manda a tus ángeles, venga a tu reino, hágase tu voluntad, dame el pan de cada día, perdóname como yo perdono, enséñame a perdonar a mí también. Y usted empieza a orar. Eso no va a suceder, porque usted empezó una mañana en victoria. Entonces el problema aquí no es la iglesia, no es Dios, no es la doctrina, es que usted tiene que meterse con el Señor. Y dice aquí, dice, el diablo quiere robarnos la autoridad para manipularnos, para derrotarnos. Además, en sí, el estado de degeneración puede hacer que una persona quede sorda. O sea que los demonios pueden hacer que una persona quede sorda, muda, confundida, ciega espiritualmente y ciega físicamente. Que una persona esté demente, que una persona se desquicie, no sepa qué decidir, que una persona se sienta sola. Eso es fruto de las tinieblas. Que una persona piense que no va a poder salir nunca adelante. Eso es fruto de las tinieblas. Pero si hay obediencia en las finanzas también, Dios lo va a sacar adelante. O sea que fruto de las tinieblas son muchas cosas que la iglesia pasa, porque usted y yo somos enemigos de las tinieblas, y el enemigo quiere tumbarnos todo el tiempo. Y si usted tiene una mente pasiva, pierde. Si usted es un cristiano pasivo, pierde. Es mejor que digan, grita mucho y habla mucho, a decir, no dice nada, no habla nada y me le duermo en los cultos. Es mejor que digan otra cosa. Dios le pone límites a los que no quieren hacer nada. Dios le pone límites a Adán y Eva, le dijo, desterrados. Ustedes la embarraron y no hay arrepentimiento, desterrados. Cuando no hay un arrepentimiento genuino en su familia, en su ministerio y en su vida, dice el Señor, los dejo quietos. ¿Usted no quiere arrepentirse? Listo. Entonces le dijo a Adán y Eva, salgan, van a seguir dañando el Edén. No. O sea que Dios puede hacer que los ministerios, el llamado de muchos, se opaque, se seque. Las empresas, los negocios, las profesiones, las relaciones de pareja se sequen, porque no se han arrepentido. Y la única manera para salir es arrepentirse. Asegúrese de que en la batalla fuerte usted se sostenga. Efesios 6. Asegúrese que en los momentos duros usted se pueda sostener. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo pone el ejemplo de un soldado romano. Efesios 6. Ya estoy terminando. Efesios 6. Solo voy a leer versículos 10 y 11. No más sino esos dos. Y verá cómo usted se va a sostener para que el enemigo no le robe autoridad. Dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? O sea, cojan fuerza de Dios y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis, ¿qué? Estar como firmes contra. Entonces Pablo pone el ejemplo, dice, pónganse el casco. Piensen, entiendan que van para el cielo. Piensen, entiendan que nada ni nadie los va a dañar si están conmigo. Por eso el soldado, para ir a la guerra, tiene que ponerse el casco para guardar su cerebro, para guardar su cabeza. Una persona no puede ir a la guerra, no puede convertirse en un cristiano verdadero si sigue pensando, Dios no me ha perdonado lo que hice. ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios sí está conmigo? No, porque eso sería ir a la guerra sin casco. Y si va a la guerra sin casco, ¿qué pasó? Perdió. O sea que si va a la guerra, tiene que pensar, tiene que entender que Jesús ya lo perdonó, que la autoridad está en la cruz y que usted tiene que seguir adelante para poder pelear. O sea que la vida cristiana es una pelea, es una guerra. Dice, coja el escudo de la fe. El escudo puede ser de 1,5 metros, podían ser de cuero, de otro, y se lo ponían así. Y cuando mandaban los dardos, o sea que el escudo es para defenderse de lo que le digan,
de lo que opinen de usted. Yo opino que usted es esto y esto. Sus opiniones no me afectan. Yo pienso lo que yo quiero, saber lo que Dios dijo de mí. Donde yo aceptara todo lo que me han dicho, yo ya no estaría en esta iglesia. Que uno siempre será juzgado, criticado. Usted será juzgado y criticado. Pero el escudo de la fe dice: yo sé lo que estoy haciendo, y pongo el escudo. Coja la espada de la palabra. Defiéndase con la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo soy más que vencedor. Y pelee con la palabra. Póngase la justicia. Póngase la verdad. Ande con la verdad. Eso hacía aquí en el pecho. Se ponían como una coraza y un cinturón. Esto es la verdad del evangelio. Hable la verdad. Sea justo delante del Señor. Y vaya, predique el evangelio. Póngase el calzado del apresto del evangelio. Hable la palabra. Si usted se pone esa armadura y piensa bien, piensa que Dios lo sanó, que Dios lo salvó, y usted pone la verdad todo el tiempo, es justo delante de Dios. Coge la fe, que es el escudo, la espada, que es la palabra, y sigue predicando. Dice el versículo 1, dice el versículo 2, perdón, versículo 11: vestidos de toda armadura de Dios, ¿para que qué? O sea que si usted quiere estar firme, sepa esta mañana que Jesús le perdonó sus pecados en la cruz, y que es ahí donde recobramos autoridad para seguir caminando en este mundo donde todo está ¿qué? Contaminado. ¿Qué es lo que el cristiano no puede perder? La autoridad. Use la autoridad para cualquier estorbo. Y termino con Mateo 17:20. No use la autoridad solamente en los momentos difíciles. No, póngase esa armadura todo el tiempo. Jesucristo lo ama. Dios nos ama. Nos perdonó. Nos dio vida. Siga adelante. Y si pecó, arrepiéntase, que abogado tenemos para con el Padre. No se deje dar látigo. No se deje robar la autoridad. Siga adelante creyendo. No deje que el diablo maneje sus finanzas. Aparte primero lo de Dios. Así se quede sin qué comer. Le saque primero lo que es de Dios, y Dios se encargará. Mire, cuando le decimos esto es porque mi esposa y yo lo vivimos. Y es con autoridad. Yo no puedo engañarle a usted. Es verdad. Dios sostiene, Dios levanta, Dios prospera, Dios multiplica cuando usted es radical en las cosas de Dios. Muchachos, pasen. Mateo 17:20. Dice, Jesús dijo: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña ¿qué? Trasládese de aquí a allá, y ella se trasladará. Para ustedes nada será ¿qué? ¿Qué significa? ¿Cuál es el simbolismo? Mover una montaña es mover un monstruo de problema que usted tenga. Es mover un monstruo de dificultad que usted tenga. Yo no sé cuál es el monstruo de dificultad que usted tenga. No sé si es su familia. No sé si son sus finanzas. No sé si es su fe, la enfermedad, sus hijos. Sea el monstruo que sea, si usted tiene autoridad en el nombre de Jesús, eso se tendrá que mover. O sea que lo único que el cristiano, de muchas cosas, no puede perder es la autoridad. Porque la autoridad es estar debajo de mis pies. La montaña está debajo de mis pies. En Génesis era así. Todo estaba debajo de mis pies. Y el pecado hizo que ahora todo esté encima mío y que yo sea el espichado. Pero si yo me arrepiento, ahora todo vuelve a estar debajo de mis pies. ¿Por qué? Porque en Cristo tengo la autoridad. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de persona está siendo levantada usted? Cuando usted hizo una mala transición o un mal kinder, ¿qué primero tan difícil? Usted hizo una primaria regulimbis, ¿qué es esto tan complicado? O si fue un bachillerato de locha, sin compromisos, sin obligaciones, nada le saldrá bien. Si usted coge el evangelio hoy y usted ha venido por primera vez, por segunda, por tercera, no sé cuántas veces, y usted entiende hoy, dice: pues voy a empezar a tomar la autoridad en el nombre de Jesús.
y cuando peque voy y me arrepiento, pero no me vuelvo a dejar achicopalar, porque terminaré mi año en victoria y empezaré un año en bendición. En el nombre de Jesús. Denle el aplauso al Señor. Póngase de pie.